Buenas, buenas noches o buenas tardes. Vamos a esperar un minutito o dos más a que se nos unan algunos compañeros más y no se olviden hasta mientras poner su nombre en el chat para contabilizar la asistencia y en un minutito más vamos a empezar a avanzar con la temática, pues entonces esperaremos a los demás compañeros un ratito. Y ya vienen, vamos a estar ubicándonos acá con la documentación para... Ok, ahora sí. Entonces, buenas noches. Esperemos que se escuche bien, ¿no? Bueno, ya habíamos un poquito visto la parte general de todo lo que iba a ser la materia y de acuerdo a nuestro este, plan global, ¿verdad? Nos toca avanzar a empezar con el tema número uno, que son los presupuestos jurídicos contemporáneos, el justnaturalismo y el justpositivismo. Lo vamos a ejemplificar y dar algunos casos prácticos, así que para que no sea tanto solamente doctrinal o teórico y se hace un poco pesado, la verdad, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a lo práctico desde el punto de vista, obviamente, de nuestro marco eh, que nos, que nos pone aquí el plan global, ¿no? Entonces, vamos con algunos conceptos para empezar, ¿no? Ya habíamos visto que, vamos a admitir a los compañeros, ya les había señalado, bueno, que la filosofía es como el saber total del ser humano por sí mismo, ¿verdad? Entonces, el, el concepto de filosofía, si es bien es subjetivo y muy difícil de precisar, ha sido desarrollado por los filósofos a través del tiempo, ¿no? Y nos importa, obviamente, algunas definiciones que van a tener que ver con estas concepciones que son just naturalistas o just positivistas, que como ya les dije, no es que uno está bien y uno está mal, o viceversa, sino que lo único que pasa es que son corrientes del derecho y cada persona de acuerdo a sus principios y de acuerdo a a la concepción que tiene de las normas, del sistema jurídico, de los derechos, pues puede apegarse más a un lado o al otro, ¿no? No está mal, son solamente eh, concepciones ideológicas, ¿no? Y que están en total vigencia ambas y que están defendidas por autores muy conocidos, ¿no? Como aquel Luigi Ferrajoli que es positivista, y luego están los naturalistas, ¿verdad? Eh, ya como, digamos, bueno, hay Robert Alexi, H.L. Hart, ¿no? Y algunos otros que toman el derecho desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, y todo eso de acuerdo a la filosofía del derecho y cómo se concibe, ¿no? Entonces, en la antigüedad, ¿no? La filosofía era considerada como el saber total nada más, ¿no? Pero ya los filósofos van desarrollando sus propios conceptos, ¿no? Y Aristóteles la conceptúa como el amor a la sabiduría, es decir, la búsqueda del verdadero conocimiento, o sea, del conocimiento total, ¿verdad? Tanto ciencias matemáticas, sociales, ciencias naturales, astronomía, todo lo que tenía que ver con con el conocimiento en aquella época, ¿verdad? Entonces, un filósofo era alguien que sabía de todo, ¿verdad? Entonces, esta filosofía, obviamente, no tiene un valor en los bienes, sino en el espíritu, porque el conocimiento hace elevar a la persona como tal, ¿verdad? Lo saca del estado
salvaje, animal. Entonces, desde ese punto de vista, es la, hay que tomar el concepto de la filosofía, ¿no? Luego, bueno, todo esto lo demás es historia y las consideraciones de los filósofos de la antigüedad, ¿verdad? Donde, bueno, el conocimiento no era, pues, el conocimiento no era, eh, como les digo, no era pues científico ni filosófico, ¿verdad? El conocimiento era nada más místico, ¿verdad? Caía un rayo, psh, ya Dios del rayo, ¿no? Hacía mucho calor, Dios del sol, explotaba el volcán y el Dios del volcán o del fuego, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo a ese conocimiento que estaba vigente en la época, todos lo tenían como cierto y se hacían rituales, ¿verdad? Como para que no llueva tanto o para que llueva. Y luego ese conocimiento se ha convertido pues en empírico, ¿verdad? Porque había algunos vivos, así que eran los que les decían los chamanes o los brujos y demás. Y estos personajes sabían, pues, o sea, no por ciencia, pero por experiencia, cuándo iban a pasar los fenómenos naturales, por ejemplo, ¿no? Y entonces veían las nubes y cómo se comportaban y demás, y decían, ya, mañana va a llover, ¿no? Y hacían bailar para la lluvia más, y entonces hacían el ritual todo y llovía porque ellos sabían de acuerdo a las características de la naturaleza, ¿no? Entonces ese conocimiento se llama empírico, ¿no? Y así ha ido evolucionando el conocimiento y luego se ha vuelto científico, ¿no? Que es el conocimiento, digamos, que puede ser comprobado, que tiene métodos, que tiene teorías y que puede además ser también verificado mediante la experiencia, ¿no? Entonces, el, así de evolucionando el conocimiento y la filosofía es la búsqueda del conocimiento total, ¿no? Entonces tenemos que tomar la filosofía del derecho como la búsqueda del conocimiento del derecho, de lo que el derecho es y de lo que el derecho debería ser desde cada una de las concepciones este, filosóficas del derecho, como es el positivismo y el justnaturalismo, ¿no? Entonces, más que nada, nos otorga, como dice, como para los profesionales abogados, una perspectiva lógica, ética y axiológica. Entonces, podemos aprender a leer, interpretar, saber lo que es y lo que debería ser dentro del marco normativo donde nos estamos moviendo, ¿verdad? Porque existen reglas, existen normas jurídicas, existen normas administrativas, existe la Constitución, ¿verdad? Existen los derechos humanos, los derechos fundamentales, y a veces hay normas que se contradicen entre sí o que van en contra de algún derecho fundamental, ¿verdad? En algún caso concreto. Entonces, hay que, como profesionales del derecho, saber aplicar la filosofía del derecho e interpretar aquellos casos, ¿no? Por ejemplo, en un caso muy extremo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, bueno, una persona amenaza de bomba en un lugar concurrido? Sí, está levantando la mano, Willy. ¿Tiene alguna consulta o, bueno, cuando quieran hablar, entonces se interrumpe nomás también, no importa, ¿no? Entonces les estaba diciendo que a veces tenemos que resolver algunos casos difíciles mediante la aplicación de la filosofía del derecho y de las teorías del derecho, ¿verdad? Porque no todos los casos van a estar, vamos a admitir, no todos los casos van a estar contemplados en las normas jurídicas o en los reglamentos o en los decretos o en las resoluciones administrativas, ¿no? Va a haber casos que van a ser novedosos, van a ser difíciles y van a ser, porque así los llaman casos difíciles, los llaman en la teoría, ¿no? Entonces, son casos que, por ejemplo, no tienen una norma que los contemple, o tal vez son casos que existe dos normas que lo contemplan y que cada una va en sentido contrario. Así que eso es difícil de resolver, ¿verdad? Y hay que aplicar los conocimientos desde la filosofía del derecho.
y de los derechos humanos y la Constitución, y por ahí poder eh, hacer un mejor trabajo como un profesional abogado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pónganse el caso de que le agarran a un terrorista, como les estaba diciendo, que justo ha dicho, ya hay una bomba en tal lugar donde está toda una concurrencia, entonces lo agarran y van, lo detienen. ¿Y qué es lo ético, verdad? ¿Qué es lo correcto de acuerdo a a los valores socialmente aceptados? ¿Qué hay que hacer? Hay que molerlo a palos hasta que nos diga dónde está la bomba y cómo sacarla para que no dañe a nadie. O tal vez eso afectaría su derecho también a la integridad física y también a la presunción de inocencia, ¿no ves? Solamente que estamos creyendo que es verdad lo que ha dicho, ¿verdad? Pero probablemente no pase nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger el derecho a la vida de aquellos que tal vez estén en peligro y exploten, o vamos a proteger el derecho a la integridad física y a la presunción de inocencia y de aquella persona que se ha declarado como que un terrorista que ha plantado una bomba y que va a explotar en 20 minutos, ¿no? Entonces, no son casos fáciles de resolver, ¿verdad? Eh, ni de interpretar, así que no están contemplados en ninguna norma, así que Sí, la tenemos que categoría negro recurrir, de sufrimiento, yo te voy a mostrar porque te puedo mostrar tenemos que recurrir nomás sería a la filosofía del derecho y a los principios generales del derecho para poder plantear algunas soluciones pues a estos casos que se presentan, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a la lógica, a la ética, a la axiología y en resumen a la filosofía del derecho para poder dar solución o poder asesorar en estos casos, ¿no? Entonces, podemos tomar la filosofía como la reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas, o sea, de lo que existe y de lo que debe hacerse, ¿verdad? De lo que es y de lo que debe ser. Hay el derecho que es, que son las normas, y el derecho que debería ser, ¿verdad? Yo puedo decir, eh, eh, el derecho que es, por ejemplo, es que que el que mata se va a 30 años a la cárcel, ¿verdad? Pero el que mata a un niño se va a 30 años a la cárcel también, y el que mata a una niña y luego, bueno, todo se pone mucho más complicado, ¿verdad? Pero igual se va a ir 30 años a la cárcel porque no hay más, ¿verdad? Pero yo puedo decir que el derecho que debería hacer es que debería quedarse de por vida en la cárcel, ¿verdad? Entonces, la filosofía desde el punto de vista jurídica, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es acercarse a estos conocimientos del derecho, ¿verdad? Lo que es y lo que debe ser, ¿no? O sea, la filosofía jurídica se plantea estas mismas preguntas, pero en relación a su objeto. ¿Cuál es su objeto? El derecho, ¿verdad? La regulación de las relaciones humanas mediante normas y principios que están plasmados en la Constitución y que se traducen en derechos. ¿No? Como el derecho a la vida, el derecho, ¿no? Ahora, existen, ¿no? Dentro de los presupuestos del pensamiento jurídico contemporáneo, como es el título de nuestra lección, dos corrientes que son las las más populares, ¿no? Y las más aceptadas, ¿no? Porque luego hay el derecho escandinavo y otros, ¿verdad? Que ya están, ¿no? En otro plano, pues tienen su propia teoría del derecho, pero no tiene nada que ver con nuestro sistema jurídico. Ahora, esto sí tiene que ver porque eh, estamos en la fase del Estado constitucional del derecho, ¿no? Primero, antes todos decían, está en el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho, ¿no? Y ahora hemos pasado al Estado constitucional de Derecho, ¿no? Donde se interpreta de una manera más amplia las normas y también se da más cabida a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, estas dos escuelas o estas dos ideologías, ¿no? Son posiciones antagónicas del derecho y que se encuentran uno al frente del otro, o sea, en bandos opuestos, ¿no? Está el justnaturalismo
como aquellos que eh, defienden el derecho desde el punto de vista de los principios, ¿verdad? De lo que debería ser y de los principios y de los derechos fundamentales y los que están en la Constitución, ¿no? Y los positivistas que señalan que todos estos derechos fundamentales, para ser válidos, ¿verdad? Tienen que ser regulados o tienen que estar positivados, dicen, ¿no? Derecho positivo son los libritos, ¿no ve? Las normas que están escritas. Ese es el derecho positivo. Entonces, los positivistas dicen que para que los derechos fundamentales, los principios del derecho sean válidos, tienen que estar pues en las leyes, en los libritos, ¿no ve? Tienen que volverse derecho positivo, ¿no? Y los naturalistas dicen que no es necesario, ¿no ve? Ahora, el derecho natural, ¿no? O conjunto de normas naturales está constituido por la prescripción de la razón natural que enuncia un deber de justicia, ¿no? Entonces, todo lo que apunte a la justicia, ¿verdad? Es lo que debería proteger el derecho, ¿no? Y si no está, este, positivado, como les he explicado, ¿no? Todavía tendría eh, que tutelarse los derechos, ¿verdad? En base a los principios que están, que son, bueno, los principios que son los principios del derecho, ¿verdad? Como la justicia, los valores supremos, ¿verdad? Que están en nuestra Constitución, que vamos a verlos ahorita, que están aquí, ¿verdad? Están aquí en el preámbulo, ¿verdad? Dice, eh, bueno, van a ver en la Constitución Política del Estado, ahí están nuestros valores, nuestros principios, y no hay que inventar la pólvora, ¿no? Solamente hay que revisar el título, ¿no? Eh, Aquí dice, ¿dónde está preámbulo, no ve? Presentación, preámbulo, aquí está. Aquí en este tercer párrafo está todo lo que nosotros merecemos para vivir bien, o sea, todo lo que el Estado nos tiene que proporcionar o lo que tiene que tutelar, ¿no ves? Si es que estamos gozando de esto y se nos afecta, se nos priva, ¿no? Está desde el principio, ni siquiera estamos yendo a un artículo, ¿no? Estamos yendo solo al preámbulo, ¿no? Señala un Estado basado en el respeto, igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, distribución, redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes de esta tierra en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. ¿Qué tal, no? Sería una maravilla, pues si la mitad de eso sería asegurado para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que el Estado, mediante las leyes y las instituciones, tiene que proteger, ¿verdad? ¿Ya? Si somos positivistas, diríamos que todo eso tiene que estar traducido en leyes, en normas jurídicas, que son las que emanan del órgano legislativo, ¿verdad? Si somos naturalistas, diríamos que suficiente, pues, esto para que todas estas condiciones tengan que ser respetadas tanto por el Estado como por los demás ciudadanos, ¿verdad? Y que en base a esto yo pueda, a estos principios del derecho, yo pueda eh, ejercer eh, eh, mis acciones de defensa sin necesidad de que haya una ley que así lo diga, ¿no? Entonces, el positivismo jurídico, ¿no? Señala que su característica básica consiste en que sus defensores conciben el derecho como un conjunto de normas puestas e impuestas por seres humanos. ¿Qué seres humanos? Un grupo de gente que no son tampoco, pues, sabios ni una luminaria, ¿verdad? Son solamente los representantes, los de la Asamblea Legislativa. No se los elige por currículum, a veces se los elige por popularidad, ¿no? Entonces, el derecho es un conjunto de normas puestas e impuestas por seres humanos y que señalan en que señalan como tarea la ciencia del mismo, estudiar y a la práctica aplicar e imponer derechos así concebidos. Entonces, los derechos tienen que ser un conjunto de normas, es decir, el objeto del derecho son las leyes que emanan del órgano facultado para
para emitir estas leyes. ¿Y quién les da facultad a la Asamblea Legislativa o a estas personas para emitir las leyes? Un ente supremo, así. Otra ley, ¿no ve? Otra ley que ha sido creada por el mismo ente legislativo, pero con anterioridad, ¿no? Entonces, para los positivistas, eso es el derecho, ¿verdad? Para los naturalistas, ¿no? Es un conjunto de prescripciones de la razón natural, ¿no? Que, bueno, hemos visto que están en la Constitución. Ahora, el derecho natural es solo una parte de la ética, ¿no? El deber ser del derecho, cómo debería tutelarse, cómo debería ejercer cómo deberían poder ejercer en base a las normas las personas sus, sus derechos, ¿no? Y ahí ya también se empieza a fusionar un poco el positivismo y el naturalismo, porque hemos visto que aunque no está en un artículo ni en una norma, igual está escrito en la Constitución, ¿verdad? Entonces, tampoco es tan de la razón natural, ¿verdad? Como dice la teoría. Bueno, tal vez antes sí era, pero ahora con, con todos los avances en el derecho y demás, esto ya está superado, ¿no? Y, y están ahí los principios en nuestra Constitución Política del Estado para que nosotros podamos eh, accionarlos, ¿no? Pero algunos dirían que esto va en contra de la seguridad jurídica porque cada vez que te estén ganando con una ley, tú vas a ir pues a un principio de la Constitución y vas a decir que esa ley o esa resolución judicial, ese proceso, te está afectando un derecho que está en la Constitución y deberían descartar lo que dice la ley y aplicar la tutela de los derechos que están en la Constitución, ¿verdad? Sería como un caos jurídico, ¿verdad? Pero eso es lo que opinan los naturalistas y los positivistas, ¿no? Como les digo, no hay uno que podamos decir que está mal y el otro bien, ¿no? Ahora, el problema, como les decía, es saber si hay o no conflicto entre las doctrinas del derecho natural y las tesis positivas que afirman que un orden jurídico es un hecho social que puede ser descrito en términos puramente empíricos. Comúnmente se acepta que existe tal conflicto, ¿no? Comúnmente se acepta que hay ese conflicto, ¿verdad? Como ya hemos dicho, el, que las tesis del derecho natural van en contra del derecho positivo, porque en el ejemplo que les hemos dado, puede ser que se aplique un principio o un derecho para dejar sin efecto una norma. Ahora, por ejemplo, para explicar bien todo esto, ¿verdad? Podemos citar un caso de la vida real, ¿no? Donde vamos a ver qué opinan ustedes, qué deberíamos aplicar. Deberíamos aplicar una concepción naturalista de lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, digo, nuestro Código Civil, o tal vez deberíamos aplicar una concepción más jus naturalista de lo que dice, eh, bueno, de una interpretación de lo que señala nuestra Constitución Política del Estado, ¿verdad? ¿Ya? Eh, entonces vamos a contextualizar el ejemplo, ¿no? Pónganse que, bueno, un señor propietario de una casa se presta plata del banco y el banco, para asegurar su derecho, lo anota, ¿verdad? Lo hipoteca, se llama, en el registro, en la documentación, en el registro público de la propiedad. Eso es común, ¿verdad? Esa es la hipoteca. Y luego está pagando regularmente al banco unos 2, 3 meses y eh, se encuentra con una persona amiga o conocida, ¿verdad? Que necesita una casa en anticrético y él le ofrece el anticrético y le dice que tiene una deuda con el banco, pero
que está al día y le lleva incluso al banco a averiguar y le dice, y los oficiales de crédito, todo le dicen que está al día en sus cuotas del banco, ¿no? Entonces la señora, como lo conoce y demás, le da sus $50,000, ¿verdad? Y el señor incumple. Justo agarra la plata del banco, la plata de la señora, y se va, se manda a mudar y nadie más lo encuentra. Y desde ese día incumple el crédito con el banco. Y entonces el banco obviamente espera unos 90 días, que es el plazo que tiene por ley, y luego le empieza la acción judicial, ¿verdad? ¿Ya? Y la señora está con el anticrético bien constituido, ¿no? Entonces, y la señora es madre soltera, tiene dos hijas menores de edad, y esos $50,000 son toda la plata de su vida que ha podido reunir, y que si el juez se lo da la plata al banco en remate, ¿verdad? Del bien, entonces ella va a quedar sin ni un peso y va a quedar en la calle con sus dos hijas y le van a botar de la casa, ¿no? Porque eso dice la norma, ¿verdad? Y la señora se ampara en el derecho a la vivienda que está en la Constitución Política del Estado, y como ya hemos visto aquí en el preámbulo, ¿verdad? Señala lo propio, ¿verdad? Aquí dice que tiene que tener acceso a la vivienda, ¿verdad? Y luego vamos a buscar el derecho también a la vivienda, que debe estar también tiene que estar aquí entre los derechos que están descritos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿verdad? En el proceso, el banco inicia la acción judicial, todo, y les voy a, vamos a quedar aquí porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero les voy a plantear para que ustedes vayan pensando como si ustedes tendrían que ser los jueces. No hay una norma, bueno, hay normas que resuelven esto, pero ustedes, ¿qué piensan? Antes de que al volver del receso yo les voy a mostrar qué dice la Constitución y qué dice el Código Civil al respecto. Y ustedes van a ver que no es algo fácil de resolver. Incluso hay normas que van en sentido contrario dentro del mismo Código Civil. Pero ustedes, ¿qué aplicarían? ¿Aplicarían lo que dice el Código Civil y se lo darían al banco, así? ¿O aplicarían lo que dice bueno, el fundamento de la señora de que hay una contradicción en la norma y de que la Constitución Política del Estado eh, señala que que el Estado, mediante las instituciones, tiene que proteger el derecho a la vivienda de todos los bolivianos, ¿no? ¿Qué hacen? Y si se lo devuelven sus $50,000 a la señora, entonces el banco no va a tener más cómo recuperar su dinero, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Le darían a la señora, ustedes en sentencia, le darían a la señora el dinero, así en mérito a su anticrético, que está bien constituido, así no hay nada que observar en el anticrético, ¿no? Solamente que el banco la hipoteca del banco está con fecha anterior a la hipoteca de la señora. ¿Qué harían? ¿Se lo dan al banco y le dejan en la calle a la señora con sus dos hijas y ni un peso? ¿O se lo dan a la señora y le dejan al banco sin la posibilidad de recuperar o de ejercer su derecho patrimonial de ser el acreedor de esa deuda porque él se constituyó en hipoteca con anterioridad a la señora, ¿no? Entonces, eso vamos a ir pensando, ¿no? En 10 minutitos nos volvemos a conectar y luego vamos a ver cómo ustedes lo resuelven y qué dice la norma, qué dice nuestro Código Civil y qué dice nuestra Constitución Política del Estado, para que vean que puede resolverse de cualquier manera, ¿no? Y tienen que aplicar los principios del derecho e inevitablemente la filosofía del derecho también, ¿no? Entonces, nos vemos en 10 minutitos y vayan un poquito pensando en los aspectos que les he dicho. ¿Sí? Hasta luego.
Muy bien.